Hoy quiero analizar, he arrancado con un tema quizás bastante complicado para algunos, bastante de moda para otros. Así que bueno, vamos a comenzar con un nuevo bloque. Yo hoy he querido compartir con ustedes una noticia que, si bien ya tiene su tiempo, creo que es necesario ponerla en relieve dada la naturaleza del caso, que es lo siguiente. Greta Thunberg, todos la conocen, la activista sueca, adolescente, aquella que se supo enfrentar a todos los líderes mundiales pidiendo que haya una mayor intervención estatal en pos de cuidar el planeta, vuelve a ser nuevamente noticia. Insisto, tiene su tiempo, pero quiero resaltarlo, digamos, porque recientemente se ha convertido en acreedora de un premio más que ostentoso. Para que se entienda, estamos hablando de 1.000.000 de libras, dada su actividad y activismo en pos de defender los recursos naturales. Entonces, acá hay una curiosidad, digamos, porque ella ya anunció que iba a invertir 100.000 libras de ese 1.000.000 que ha recibido para la organización ambientalista radical Stop Ecocide, es decir, detengan el ecocidio. Acá hay un tema que es muy interesante, digamos, porque Thunberg, cuando anuncia esto, dice expresamente: lo más pronto posible donaré todo el dinero del premio. La intención es apoyar a organizaciones y proyectos que luchan por un mundo sostenible, defendiendo la naturaleza y apoyando a las personas que ya enfrentan los peores impactos de la crisis climática y ecológica, en particular aquellos que viven en el sur global. Las dos primeras donaciones de 100.000 euros se destinarán a la campaña SOS Amazonia, liderada por Fridays for Future Brasil, para abordar la actual situación del patógeno en la Amazonía, y a la Fundación Stop Ecocide para apoyar su trabajo para hacer del ecocidio un crimen internacional. Por eso quise resaltar esta noticia, porque insisto, si bien el premio ya tiene, digamos, sus semanas que ha transcurrido esto, quería traer a colación esta noticia para que la gente entienda qué hay detrás de esta agenda. Stop Ecocide busca hacer del ecocidio el quinto crimen internacional contra la paz, equivalente a los profundos males del genocidio, los crímenes de agresión, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que ahora son punibles por la Corte Penal Internacional de La Haya. El ecocidio en este momento no es considerado un crimen internacional, sino que lo que se busca es tipificarlo. Y en este sentido se basaría, y acá quiero que empiece la gente a tomar particular atención, en el impacto de la empresa humana en el medio ambiente, incluso si no dañara a un solo ser humano. Porque acá está la definición. El ecocidio, según lo que plantea el portal oficial de donde yo he tomado esta información, Stop Ecocide, el ecocidio es el daño extenso, la destrucción o la pérdida del ecosistema de un territorio determinado, ya sea por acción humana o por otras causas, hasta tal punto que el disfrute pacífico por parte de los habitantes de ese territorio ha sido o será severamente disminuido. Acá hay que tener en cuenta que cuando uno dice disfrute pacífico de los habitantes, es un término que es claramente elástico, porque no se limita solo a los seres humanos. Si hablamos de habitantes en un territorio en base a las teorías propias de la biología, abarcaría también a otras especies, entiéndase tanto animales como incluso vegetales. Y además quiero agregar que la disminución del disfrute pacífico no requiere una contaminación real, sino que podría incluir incluso el desplazamiento de ciertas especies de un espacio a otro, pérdida del forraje, incluso hacer una proyección a futuro, aunque el daño no sea concretamente al día de hoy. Es decir, hay una suerte de arbitrariedad muy elástica que perjudicaría claramente a las empresas humanas, perjudicaría claramente a la economía, al buen vivir del ser humano, todo en pos de justamente promover una agenda que, insisto, ¿por qué quise traer a Greta Thunberg? No hay que olvidarse que detrás de este usuario perfecto que está creando el ecologismo, y yo lo expliqué en su momento en torno al capital financiero de Mastercard, Financiando the Economy, Greta Thunberg, para que se entienda, posee grandes financistas por detrás. A través de esto lo muestro en el documental que yo realizo sobre ella, desde agentes inmobiliarios
que saben cómo han actuado en los procesos de deforestación para generar su capital inicial, hasta Rockefeller Brothers, que hoy intenta lavar su cara a través del capitalismo con conciencia social con esta pequeña activista. Retomando la noticia de fondo, el mismo concepto de ecocidio tiene la intención explícita de criminalizar las empresas de libre mercado a gran escala, como bien explica su propio sitio web. ¿Cuál es el fondo de esto? El éxito empresarial, según estos ecologistas, depende de la confianza del público en las inversiones, algo en lo que yo coincido claramente. Ahora, ningún director ejecutivo o financiero quiere ser visto de la misma manera que un criminal de guerra. Por lo tanto, una ley de ecocidio en el horizonte señalará el fin de la inmunidad corporativa y comenzará a desviar negocios y finanzas de prácticas nocivas. Lo que esta gente no recuerda es que en realidad, y según Heritage Foundation, las naciones con mayor libertad de mercado y de mayor respeto a la propiedad privada, insisto, esto está indexado en Heritage Foundation, son las que menor índice de contaminación tienen. Y de hecho, volcarse a una economía verde implica favorecer en forma directa al mercado más contaminante hoy en el mundo, que es el de China. Ya para finalizar y no extender la presente noticia como primer bloque, quiero remarcar esto. Así como el movimiento de los derechos de la naturaleza tiene la intención de enfriar actividades cruciales como la minería, la extracción de petróleo, la silvicultura, la agricultura a gran escala, la ganadería, al permitir que cualquiera demande para evitar que se infrinjan estos derechos de tercera generación, el ecocidio castigaría a las grandes empresas asimilándolas a un crimen de guerra. Básicamente, la guerra contra el capital y la producción lo que está haciendo es que las naciones que ya se industrializaron continúen en su vorágine de éxito, y las que intentan ascender, las naciones que intentan industrializarse, que intentan competir a gran escala, se vean impedidos por estas ONGs que están haciendo una batalla cultural que luego se traslada al campo político, pero se traslada al campo político cuando la sociedad civil ya ha asimilado, ya ha tomado para sí este metarrelato verde. Entonces, es realmente profundamente subversivo el discurso que se está dando. Está subvirtiendo los valores de un occidente tradicional. Se está poniendo ya no al hombre en comunión con la naturaleza, sino a la naturaleza sobre el hombre en el metarrelato. Y en los hechos es ciertos metas capitales destruyendo por completo todo intento de industrialización y de crecimiento de las naciones en vía de desarrollo. Creo que acá habría que remarcar que antes de amenazar con estos discursos a las empresas con la pérdida de inmunidad corporativa, habría que ver qué va a significar este freno a la industrialización en seco, ya que incluso, y esto lo podemos ver, esta ley terminaría atacando incluso a los sectores indígenas, por ejemplo, que de repente descienden en sus pequeñas huertas para no pasar tanta hambre. Siendo precisos con esta ley de ecocidios, tanto que dicen defender a los pobres, los desfavorecidos, a los indígenas que están en contacto con la naturaleza, aún ellos están afectando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ser humano, a diferencia de los animales, posee discernimiento, intención y libertad. Y en ese sentido, la libertad más la razón y la voluntad es lo que genera que el hombre, para vivir, necesariamente tiene que transformar la naturaleza. Y transformar la naturaleza no significa destruirla. Pero ahora, yendo al punto netamente jurídico, si uno analiza cómo es el proyecto que promueve Stop Ecocide, insisto, financiado por Greta Thunberg, lo que promueven es que cualquier alteración ya significaría un crimen de guerra. Nada más, caballeros.